Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de viajar hasta Nueva York para hablar con el Dr. Michael Hudson, autor de Matar al huésped. Hola Michael, enséñanos el libro. Muy bien, aquí lo tienen. Eso es, esto ya es un clásico instantáneo. Michael Hudson es quien mejor conoce la historia y la aplicación de cualquier teoría económica que haya existido jamás, lo afirmó categóricamente. En su momento también fue responsable de la balanza de pagos del Chase Manhattan Bank, precisamente en la época en la que empezaban a crearse todos los paraísos fiscales que tenemos ahora. Un asunto del que me gustaría hablar hoy con usted. Los medios occidentales asistieron horrorizados a la filtración de los papeles de Panamá. Los lectores reaccionaron enfurecidos y los gobiernos prometieron hacer algo al respecto. Háblenos de Panamá. ¿Cuándo se creó y con qué propósito? Panamá se creó por iniciativa de los sectores del petróleo y la minería, y actualmente es el país que más banderas de conveniencia ofrece. Una bandera de conveniencia significa que una empresa se domicilia en un país concreto para llevarse a él los beneficios que genera por todo el mundo, algo que ya se hacía en los años 20. Panamá no es un país como tal. De hecho, no tiene divisa propia. Utiliza el dólar estadounidense. Un país de verdad tiene un gobierno de verdad, una divisa de verdad y un sistema de impuestos sobre la renta de verdad. Algo de lo que Panamá carece, al igual que Liberia. Cuando yo trabajaba en la balanza de pagos del sector petrolífero, en 1975, le pregunté a Standard Oil, ¿dónde declaran ustedes sus beneficios? Porque yo no lo encuentro. ¿Los declaran en los países donde producen el petróleo o en los que lo distribuyen a través de las refinerías y las gasolineras? Pues bien, el tesorero, que era el que me guiaba en todo el proceso, me dijo, ¿que dónde declaramos los beneficios? Eso lo decidimos aquí mismo, en mi despacho de Nueva York. Y yo le contesté, pero si no los declaran ni en los países donde producen, ni en los países donde distribuyen, ¿dónde los declaran entonces? Y él me respondió, en los países de expedición a nivel internacional. Entonces yo le dije, mire, he mirado las estadísticas sobre las ganancias que figuran en la balanza de pagos y he encontrado varias regiones. Europa, Latinoamérica, Asia, pero los beneficios no se declaran en ninguna de ellas. Y él me contestó, seguramente no haya reparado en la última columna. Si se fija, verá que en la última región pone internacional. Pues bien, esa región internacional resultó estar compuesta por países como Panamá o Liberia, que en absoluto podían considerarse internacionales, sino más bien parte de la economía estadounidense. Y el tesorero añadió, mire, nosotros compramos el petróleo baratísimo de lugares como Medio Oriente. Fíjese hasta qué punto lo compramos barato, que los países en cuestión tampoco reciben demasiado dinero. Lo que hacemos es aplicar un margen de ganancias enorme a las empresas que alquilan los buques. Las consideramos filiales, pero son empresas externas. Y estas se lo repercuten a las refinerías de Europa y Estados Unidos, que no sacan ningún beneficio. Por tanto, la inversión del sector petrolífero no paga impuestos sobre la renta ni a los productores ni a los distribuidores. Todos esos beneficios se trasladan a paraísos fiscales como Panamá o Liberia. Algo parecido está pasando ahora con Apple, que paga sus impuestos en un país con una baja presión fiscal, como es Irlanda, y en otros paraísos fiscales. Por tanto, eso de que la inversión de capital que se hace en Estados Unidos y Europa no genera rentabilidad alguna, es una falacia que utilizan para ayudar a sus filiales encargadas de la expedición y de las ventas. Y ahora otros sectores empiezan a imitar esta práctica de la industria petrolífera de declarar sus ingresos en países sin apenas presión fiscal. Así es como las grandes empresas del mundo consiguen no tener que pagar impuestos. De acuerdo, lo que acaba de contar usted es un blanqueo de los beneficios, que no es lo mismo que un blanqueo de dinero. ¿Puede explicarnos con detalle en qué consiste la diferencia? Cuando se blanquea dinero, el propósito principal es tratar de ocultar su procedencia. Los dictadores africanos, los cleptócratas, los defraudadores estadounidenses y en general ese tipo de gente pretenden hacer ver como que el dinero en realidad no es suyo. Evidentemente, si un cartel de la droga de Colombia o de Honduras metiera su dinero en un banco estadounidense a nombre del cartel de narcotraficantes, pues evidentemente lo descubrirían y les quitarían el dinero. Lo que se hace es crear lo que llamamos un velo de lágrimas. Todo un entramado burocrático
para esconder el origen del dinero. Sin embargo, el sector petrolífero y de la minería y otras grandes empresas como Apple son muy transparentes. Sus cuentas están a la vista del gobierno, declaran sus ingresos. Se limitan simple y llanamente a no pagar impuestos. Su objetivo no es ocultar la titularidad de esas cuentas, sino simplemente evadir impuestos y blanquear sus ganancias para que parezca que todas se obtienen en Panamá, cuando no es así. Solo pasan por Panamá para posteriormente volver a las cuentas de los bancos estadounidenses a nombre de una serie de filiales que también son estadounidenses, pero que están domiciliadas en países como Panamá o Liberia. Al final, el dinero nunca acaba saliendo de Estados Unidos. Parece haber un influjo de dólares e inversión extranjera en la balanza de pagos, cuando en realidad todo el dinero permanece en Estados Unidos. ¿Qué le parece El velo de lágrimas como título para su próximo libro? Suena muy bien. Hasta podría hacerse un musical en Broadway con ese nombre. Bien, Michael, tengo otra pregunta para usted. ¿La información que aparece filtrada en los papeles de Panamá podría haberse deducido analizando las cuentas de los distintos países? Si se hubieran analizado las cuentas de las balanzas de pagos, sí. El Boletín del Tesoro estadounidense o el de la Reserva Federal, que contienen información sobre los pasivos de las filiales estadounidenses en el extranjero, permiten calcular cuánto dinero procede de las filiales de Estados Unidos domiciliadas en Panamá, las Indias Occidentales Británicas, Liberia, etc. Hay unos 7 grandes centros bancarios. Pues bien, si analizamos los datos, comprobamos que esas enormes cantidades de dinero procedentes de estos paraísos fiscales y del blanqueo de capital van a parar directamente a la matriz de esas sociedades. En 1967, Estados Unidos tenía un problema con la balanza de pagos por culpa de la guerra de Vietnam. Por eso el gobierno le pidió a Chase que creara este tipo de filiales, como ya habían hecho Citibank y otros bancos. Todo el déficit de la balanza de pagos estadounidense de los años 50, 60 y 70 se debía al gasto militar en el extranjero. El dólar estaba bajo presión. Alemania y Francia exigían la devolución de su oro. Por eso el Departamento de Estado se dirigió a Chase y le pidió obtener todo el dinero posible de otros países. Observaron que las personas con más ahorros y liquidez del mundo eran delincuentes y por eso querían hacerse con sus ahorros, para convertir a Estados Unidos en la nueva Suiza y disponer de todo ese dinero. Por eso nos pidieron crear filiales allí, para que los traficantes de droga colombianos, latinoamericanos y caribeños pudieran meter su dinero en ellas y luego enviarlo a la sociedad matriz, porque si no el dinero iría a parar a Suiza y a Europa, lo cual se traduciría en una subida del franco suizo y del resto de divisas europeas frente al dólar. Querían, pues, fortalecer el dólar mediante un influjo de capital procedente de la delincuencia. Así que nos pidieron que calculáramos cuánto dinero del que en ese momento iba a parar a Suiza, el Reino Unido y el resto de Europa podía ir a parar a Estados Unidos. Ese fue mi trabajo durante algún tiempo, calcular cómo convertir a Estados Unidos en un centro neurálgico del dinero procedente de la delincuencia. Por aquel entonces el Congreso practicaba una retención sobre la inversión extranjera en bonos del Tesoro del 15%. Pues bien, llegó un punto en que el Congreso dijo, no se puede pedir a los delincuentes que paguen impuestos, porque en ese caso se llevarán el dinero a otro sitio. Por eso derogó esa retención del 15% aplicada a los ingresos derivados de los bonos del Tesoro, para que los delincuentes invirtieran en ellos, dado que se trata de la inversión más segura de todas. De acuerdo. Me gustaría insistir en una cosa que ha mencionado antes. Lo que han destapado los papeles de Panamá sobre los paraísos fiscales es lo mismo que hace Apple en Irlanda. ¿No es así? Sí, eso sí. Entonces, dígame, Irlanda aplica un impuesto de sociedades del 15%, mientras que Panamá directamente no lo aplica. Y en Irlanda la titularidad de las cuentas no es secreta, cosa que no sucede en Panamá.
donde el dinero al final acaba en empresas domiciliadas en distintas partes de Estados Unidos como Nevada y Delaware, después de haber pasado por las Islas Caimán, por Riga, en Letonia, uno de los principales centros por los que fluye el dinero postsoviético. El dinero pasa por muchos sitios antes de acabar en Delaware o Nevada y después en los bancos de Nueva York. Bien, vamos a pasar a otro asunto. Hace poco Arabia Saudita amenazó con vender 750.000 millones de dólares en activos estadounidenses. ¿Debería Estados Unidos hacer público el contenido del informe secreto de 28 páginas sobre los atentados del 11 de septiembre? ¿Qué consecuencias acarrearía esa decisión, Dr. Hudson? En 1975, Herman Kahn y yo fuimos a la Casa Blanca para hablar del papel del petróleo en la balanza de pagos. Pues bien, el secretario de Estado del Tesoro nos contó que tras la guerra del petróleo les habían dicho a Arabia Saudita y a otros países de la región que podían subir el precio todo lo que quisieran. Recordemos que cuando Estados Unidos cuadriplicó el precio del grano, la OPEP respondió haciendo lo propio con el precio del petróleo, lo cual molestó bastante a Estados Unidos. Pues bien, ahora les decían que podían subir el precio todo lo que quisieran, porque cuanto más alto fuera el precio, más beneficios obtendrían las empresas petroleras estadounidenses. Eso sí, el dinero que se obtendría como consecuencia de esa subida del precio tendría que reciclarse en Estados Unidos, en el mercado bursátil, el de deuda o el inmobiliario. De lo contrario, se consideraría un acto de guerra que desencadenaría una invasión por parte de Estados Unidos y un cambio de régimen. Por eso, desde 1975 hasta hoy, Estados Unidos siempre ha tenido su brazo militar extendido por Arabia Saudita. Así pues, si verdaderamente Arabia Saudita quisiera vender 750.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, ¿qué haría con ellos? ¿A qué divisa se trasladarían? Estados Unidos lo consideraría un acto de guerra. Y tenga por seguro que los sauditas y los wahabistas acabarían sufriendo un cambio de régimen, con una expansión de la democracia entre los trabajadores palestinos que conforman la mayor parte de la mano de obra del país. De acuerdo, nos quedan unos 30 segundos. Voy a pedirle que vuelva a enseñar su libro, Matar al huésped, que defiende un argumento con el que yo desde luego coincido. Que el sector financiero es un parásito tan avaricioso y corrupto para la economía que está matando al huésped. ¿No es así? Sí, ya lo hablamos la última vez que estuvo usted en Nueva York. Por eso no salimos de la depresión en la que nos encontramos. El libro explica que la no cancelación de las deudas tras la crisis del 2008 dejó a las economías de Europa y Estados Unidos en una situación de deflación de la deuda de la que no saldremos mientras el dinero siga utilizándose para pagar la deuda en lugar de para adquirir bienes y servicios. Estupendo, Dr. Michael Hudson, gracias por venir a Kaiser Report. Siempre es un placer, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, el Dr. Michael Hudson. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima, adiós.